en ese amor ágape. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén, hermanos. Amén. Aquí está hablando el apóstol Juan. Pueden tomar asiento, hermanos. Y habla en plural, nosotros. Está hablando de los discípulos que ellos conocieron y han creído en el amor que tiene para con nosotros. De la misma manera el Señor tiene para con nosotros su amor, porque Dios es amor. Y dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces este texto nos declara una verdad espiritual muy importante. Nos hace ver cuál es la naturaleza de nuestro Dios, cuál es el carácter de nuestro Dios, cuál es la personalidad de nuestro Dios, cuál es la esencia, cuál es su motivación, es amor. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. Y la iglesia tiene que reflejar eso, hermanos. Nosotros tenemos que reflejar eso, el amor de Cristo en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que reflejar en nuestras vidas. Por eso nos dice, en esta hermosa palabra de Dios nos declara, el amor tiene un lugar de preeminencia en la iglesia del Señor, y por lo tanto en la vida de todo cristiano. Eso debe ser nuestra motivación principal de todo lo que hacemos en la iglesia y en nuestras vidas. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 13? Usted conoce esta porción de la palabra. Usted, me imagino, ha meditado, ha leído esta porción de la palabra. Habla de la preeminencia del amor del apóstol Pablo. Les habla a la iglesia de los Corintios. Capítulo 13, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Pero ahora quiero que vayamos para comprender un poquito más profundo lo que significa la palabra preeminencia. Se refiere a algo que está elevado, que está por encima o por delante de otros, o que es más importante que otros. Eso significa que para Dios todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, eso está bien. Usted viene a servir, los hermanos que vienen a limpiar, los hermanos que vienen al servicio, a los diáconos y todos los que estamos involucrados aquí, a los pastores y a todos los líderes. Está bien todo lo que hacemos, eso está muy bien. Pero nosotros tenemos que reflejar que no hay nada más importante o superior que el amor. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios, le recalca, él hace un estudio de los dones espirituales y le recalca que de nada sirve poseer los dones espirituales si no hay amor. De nada sirve, le dice el apóstol Pablo. Y miren esta porción de la palabra en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31. Esto quiero enseñar, hermanos, que Pablo les habla de los dones espirituales, los dones de milagro, de sanidad, de liberación, de hablar en lenguas, todos los dones que el Señor da, que regala los dones, que es para la edificación de la iglesia. Pero Pablo resalta algo más importante que los dones espirituales. Por eso le exhorta a la iglesia de Corintios. Y miren lo que le dice en el verso 12:31. Estamos hablando que Pablo estaba haciendo este estudio de los dones espirituales y transfiere algo importante, grande y poderoso que tenemos que entender en la magnitud de lo que Pablo quiere hablarnos a través de la palabra del Señor, que es la preeminencia del amor. Dice, procurad pues los dones mejores.
Pero dice, mas yo, dice, os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino aún más excelente? Está hablando de la preeminencia del amor. Por eso dice, ¿de qué sirve que yo pueda hablar en lenguas y se le dice como un símbolo que retoña, ¿no? ¿De qué sirve de que yo pueda tener ciencia, conocimiento, que pueda tener revelación, que pueda hablar en profecía, que pueda tener todo? Y si no tengo amor, nada sirve, dice la palabra del Señor. ¿De qué sirve que yo pueda dar mis bienes a los pobres y que mi cuerpo se quemara y no tengo amor? De nada sirve. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, porque todo es inspirado por la palabra de Dios, por eso en el texto que hemos leído, el apóstol Juan dice, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios dice es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Miren la importancia del amor. Ahora, primera de Corintios, en el mismo capítulo 13, 4 y 7, cuando nosotros meditamos en la porción de esta palabra, si nosotros permanecemos en amor, vamos a mantenernos en la unidad de su espíritu. Vamos a mantenernos y vamos a soportarnos y vamos a caminar en ese amor ágape, en ese amor incondicional de Dios. Usted no va a caminar en el amor filial, ese amor donde está condicionado a algo. Si usted le regala algo, tú le respondes de la misma manera. Este amor no. Este amor ágape es un amor incondicional. Porque nosotros no teníamos nada que dar al Señor, nada que ofrecerle a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos perdonó sin tener nada que podamos justificarnos. Nada que podíamos ofrecerle al Señor. Entonces ese es el amor ágape, ese amor incondicional. Y de eso describe Pablo a la iglesia de Corinto. Le dice en el capítulo 13, verso 4. Miren lo que le dice. El amor, ¿qué cosa? Es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. O sea, no es egoísta. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros caminamos en ese amor, hermanos, vamos a caminar en la unidad de su espíritu. Por la obra del Señor, oró en el capítulo 7 de Juan, cuando el Señor hace la oración en ese capítulo, dice, para que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno. Tú en mí y yo en Él. Para que ellos sean perfectos en unidad. Él quiere que caminamos en la unidad de su espíritu. Y si usted ve en esta porción de la palabra, dice que el amor de Dios no es jactancioso, no se irrita, no se envanece. Que el amor todo lo puede, todo lo soporta, ¿no? Todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. Entonces, si la iglesia nos mantenemos en esa unidad del amor, vamos a tener una iglesia fuerte y poderosa. Porque Pablo dice también a través de la palabra del Señor. ¿Qué dice en el capítulo 13, del versículo 13? Es algo importante que tenemos que resaltar. Y ahora permanece, que dice, la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, dice, los tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El amor, porque usted puede servir aquí en la iglesia, puede hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero Pablo describe en su carta que si aún usted tenga ciencia, conocimiento, profecía, tenga usted los dones espirituales, lo que tenga, usted puede hablar en lenguas, puede tener revelación profética, conocimiento de ciencia, y puede tener todos los dones, y si no tiene amor, de nada sirve, nada vale, hermanos. Por eso que la iglesia tiene que caminar en el amor de Cristo. Mientras hacía esta porción de la palabra en la meditación, me confrontaba porque
también nosotros necesitamos. Yo también necesito caminar en ese amor de Cristo. Ir creciendo cada día. Cuando habla de la perfección, no está hablando de ser perfectos, sino está hablando de la madurez espiritual en nosotros, que tiene que haber en nosotros. Pero ¿por qué el amor tiene que tener ese puesto preferencial tan importante? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Miren lo que nos habla el apóstol Juan. Y nos sigue hablando a través de esta palabra preciosa. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. ¿Qué dice, hermanos? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Entonces la iglesia del Señor está formada por personas que han conocido a Cristo, por personas que han nacido de nuevo, por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que reflejar en nuestra vida ese amor de Dios, ese amor que derramamos en nosotros. Porque el Romanos 5:5 dice que el Señor ha derramado en vuestros corazones su amor. Ahora, ¿cómo tenemos que caminar en nuestras acciones y en nuestras actitudes? Para que podamos comprender la preeminencia del amor, veamos que a través de la palabra de Dios, estas verdades espirituales. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Son 9 frutos. Pero uno es, hermano, no son varios frutos. Es uno solo. Pero el primer fruto, ¿cuál es? Nos habla en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, no dice el fruto de los Espíritus, no. Mas el fruto del Espíritu, uno es el Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Entonces el primer fruto, ¿cuál es? Es el amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros que tenemos el Espíritu Santo tenemos que tener ese amor por nuestro prójimo, ese amor por aquellos hermanos que son difíciles muchas veces de soportarlos. Pero el amor es un distintivo que nosotros tenemos, que nos hace diferente de los demás. Usted y yo tenemos un distintivo. ¿Qué dice en Juan capítulo 13, verso 35? Miren lo que dice Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviéramos amor los unos a los otros, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos un distintivo que nos hace diferente de los demás. Pero en el verso 34 le dice: un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Se dan cuenta que el Señor nos habla a través que el amor nos va a poner una etiqueta, un distintivo? Usted y yo tenemos un distintivo, que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros, no si nos comemos unos a otros, no si nos enojamos unos a otros y estamos resentidos. No, está diciendo que nos van a conocer como discípulos si nos amamos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Entonces el amor al prójimo es la muestra externa del amor a Dios que hay en nuestro corazón. Entonces el amor al prójimo se va a manifestar, va a ser externo, se va a manifestar con aquellos que están pasando necesidad o alguna situación o circunstancia. Dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice, hermano? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede decir que usted ama a Dios si usted está en pleito con su hermano, no arregla antes?
¿Cómo puede usted amar a Dios y decir que es un mentiroso? Si usted no ama a su hermano, aquí lo ha visto, ¿cómo puede decir yo amo a Dios? Como muchos dicen, yo amo a Dios, pero están llenos de ira, de enojo, de resentimiento, de falta de perdón, de amargura, de celos, de envidia, de contienda, de disensiones, palabras de maldición. Entonces Dios nos llama en esta mañana y nos dice que tenemos que andar en amor los unos a los otros. ¿Qué dice el verso 21? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta mañana? Ahora que ya comprendimos la preeminencia del amor, la importancia del amor, ¿cómo puede reflejar en nuestras vidas el amor de Dios hacia nuestro prójimo? ¿Cómo podemos reflejar? La palabra de Dios nos declara que podemos hacerlo de dos formas, como le dije, con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Nuestras acciones y nuestras actitudes. Y quiero hablar de 4 puntos importantes en esta mañana. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Es perdonando. Número 1, es perdonando. Dígale al hermano que está al costado. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? Perdonando. En Mateo capítulo 18 nos habla en el versículo 23 y 24. Nos habla de los 2 deudores. Y aquí habla de un rey que es la figura de Dios. El rey hace la figura de Dios. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24. Y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y saliendo y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. El verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno de sus hermanos y sus ofensas. Y nosotros, como les he predicado sobre el perdón, vamos a ser ofendidos de una u otra forma. Más aún que estamos en una sociedad postrada, moribunda, llena de maldad, de una u otra forma dice que vamos a ser ofendidos. Es la manera como respondemos a la ofensa. Y el Señor les enseñó a sus discípulos, cuando los discípulos veían que Él le entraba a orar, y les enseñó el Padre Nuestro. Usted conoce el Padre Nuestro, ¿no? Que estás en los cielos, santificado. Pero en Mateo 6:14 le dice: si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Y mire, usted puede hacer muchas cosas para Dios. Y esa es una de las cosas, ese es el amor de Dios porque está en nosotros. El mundo no puede perdonar porque no tiene el Espíritu Santo de Dios.
Pero usted tiene el Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra en Romanos 5:5 que Él ha derramado en nuestro corazón su amor. Y usted tiene la capacidad para perdonar a aquellos que le hayan ofendido. Y no les perdonamos a ellos porque se merezcan, sino porque es la voluntad de Dios. Porque de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados, ¿qué teníamos para justificarnos delante de Dios? ¿Qué obras teníamos para pagar esa deuda que el Señor nos pagó en la cruz de Calvario? Fue Él que pagó en esa cruz. Y por eso que estando en ese momento del hecho duro para el Señor, de los 7 palabras contó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No habría cristianismo si no hubiera perdón, hermanos. Porque es a través del perdón, esa buena dádiva, ese todo perfecto que viene del Padre de las luces, que nos dio el perdón y nos dio su gracia, su misericordia. Esa misma gracia que tiene la capacidad para perdonar a aquellos que le han ofendido. Por eso el amor de Dios tiene que reflejar en el perdón, hermanos. En el perdón de Dios. Y usted no perdona por emoción y no perdona por sentimiento. Perdonamos porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, lo dice. Ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Y hay otro pasaje donde dos entran a dar le dice el Señor: antes de que pongas tu ofrenda, ponte a cuenta si tienes con algo con tu hermano. Anda y reconcíliate primero para que tu ofrenda tenga ese valor y pueda subir al trono de su gracia. Cuando usted viene y da su ofrenda, que usted da su diezmo, tenga ese valor, que solamente Dios le va a dar ese valor importante. Pero si usted está ofendido con su hermano o con su hermana, si usted está enojado con su hermano, usted está resentido, está en amargura, está en odio, está en rencor, está en venganza, esa ofrenda no sirve, hermanos. Esa ofrenda no la recibe el Señor. El Señor no se mueve por dinero. El Señor se mueve por la obediencia que tenemos nosotros como hijos de Dios a través de su palabra. Por eso es importante, el amor tiene que ser reflejado en nuestro prójimo y el perdón. Y en esta porción que hemos compartido, dice que el Señor nos llama a misericordia. Así como tuve misericordia de ti, igual te pido que tengas misericordia de él. El que te ha ofendido, el que te ha fallado, porque todos de una u otra forma hemos sido ofendidos. De una u otra forma. ¿Cuántos han pasado por esa etapa? Y seguimos pasando, nos siguen ofendiendo. Todos hemos pasado, nos venido con heridas en el alma. Pero esas tienen que sanarse. Por eso Dios quiere sanar nuestro corazón, quiere sanar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y cuando usted se hace libre, cuando usted perdona al ofensor. Y usted no lo perdona porque se merece, lo perdona porque es la voluntad de nuestro Dios. Por eso el Señor nos dice: amen a sus enemigos. Mas yo digo, dice el Señor, amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Oren por los que los maldicen. Si quieren ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces un hijo de Dios sí tiene esa capacidad. El mundo no puede perdonar porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Perdonan de labios, pero su corazón está lleno de rencor, de amargura, resentimiento, odio, amargura. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y cuando uno no perdona, usted dice siervo malvado, le dice, quiere decir que cuando uno no perdona, en el corazón hay maldad en el corazón, hay dureza en el corazón. Qué importante es perdonar, hermanos, y hacernos libres. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana amén? Amén. Y tenemos que comprender, hermanos, que nuestro Dios desea y espera que todos nosotros que hemos experimentado su amor y su perdón en nuestra vida, hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Que le perdonemos sus ofensas hacia nosotros, que actuemos con misericordia, así como nuestro Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, capítulo 3, versos 12 y 13. Miren lo que dice el apóstol Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Miren la misericordia. Y cuando habla de misericordia, está hablando del amor de Dios, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué dice, hermanos? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacerlo nosotros. Es que usted recibió el perdón del Señor. De gracia usted recibió su misericordia. Usted no tenía nada como justificarse. Y usted tiene que darle gracia al Señor. Tiene que darle gracia a esa persona que de una u otra forma le ha ofendido. Cual sea la circunstancia, cual sea la situación. Yo no sé cuál sea la situación que haya pasado. Pero lo que sí sé que la palabra de Dios me dice que tenemos que tener el carácter de Dios, que es el carácter del amor a través del perdón. Amén, hermanos. Número 2. Amar al prójimo es soportar con paciencia sus debilidades. Romanos 15:1. Amar al prójimo es soportar con paciencia sus debilidades. Romanos 15:1 nos dice: así que los que somos fuertes, está hablando fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y posiblemente hay actitudes, hermanos, de nuestro prójimo, sus acciones no son de vuestro agrado. Y quizás lo más fácil es agradarnos a nosotros mismos, simplemente ignorándonos. O tener con ellos una actitud de rechazo, de enojo a ellos, ¿no? Y la pregunta en esta mañana: ¿nos rechazó el Señor a nosotros a pesar de nuestras debilidades? Porque todos tenemos debilidades. Todos. El Señor conoce todo. ¿Nos rechazó acaso el Señor? ¿Usted puede rechazar las debilidades de su prójimo, de su hermano? No, ¿verdad? Entonces, definitivamente, amar y soportar las debilidades de nuestro prójimo no es algo fácil. Solamente podemos hacerlo por el amor de Dios que mora en nosotros, por su Espíritu Santo. Y lastimosamente, muchos cristianos que formamos parte de la iglesia del Señor optamos por lo más fácil. Es decir, dejar de hablar a las personas, estar enojado con las personas, dejar la iglesia, usted ya no viene, deja de venir, se aleja del Señor. Pero aunque eso sea lo más fácil, no es lo más correcto, hermanos. Entonces es necesario comprender que una persona puede ser fuerte de carácter, porque hay personas que son fuertes de carácter, pero son débiles espiritualmente. Pueden tener un carácter que puede ser impulsivos, que pueden tener ese carácter de enojo, de ira, que quieren imponer por encima de lo que, pero son débiles espiritualmente. Pueden tener el carácter porque están en su carne, pero son débiles espiritualmente. Por eso que cuando la palabra de Dios nos habla de los débiles, está hablando de los débiles espiritualmente. Que una persona sea prepotente o enojada y su temperamento y no pueda tomar su lengua, entonces es débil espiritualmente. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 32. Y esto es con la palabra, hermanos. La palabra nos tiene que enseñar, nos tiene que confrontar, nos tiene que guiar para ser verdaderos hijos de Dios y que podamos caminar en el amor del Señor, en esa preeminencia del amor que nos habla en esta mañana. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Entonces tenemos que hacer ¿qué cosa? Pacientes, tener control propio, tener dominio propio, porque a veces la lengua no gana, y la lengua es una lengua pequeñita que es un incendiario, que puede incendiar un bosque y que puede contaminar el ambiente, la atmósfera cuando usted se mueve, ya sea en su casa, ya sea en la iglesia. Por eso es débil espiritualmente. Y cuando son débiles, no son maduros espiritualmente, no han crecido, se han quedado ahí, se han quedado todavía como niños. Y por eso Pablo le dice: les tengo que hablar como niños, porque todavía están en la carne, porque donde hay vida, donde hay celos. Pablo lo describe, así le dice a la iglesia de Corintios. Número 3, amados hermanos: amar al prójimo es no ser indiferente con el necesitado. Primera de Juan capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener
necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque a veces vamos de palabra, ofrecemos algo y no cumplimos, sino de hecho, ¿y qué más dice, hermanos? Y de verdad. Entonces, ante Dios, todos somos y necesitamos de su amor, de su poder, de su misericordia. Y Dios nunca es indiferente ante nuestras necesidades, porque Él nos ama y nos mira con ojos de amor, nos mira con ojos de compasión. Y usted ve en Mateo capítulo 9, verso 36. Dice que al ver las multitudes, así nos ve el Señor, a usted y a mí, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el carácter de nuestro Dios, es amoroso. Y ahí donde usted encuentra en la porción de la palabra, cuando viene uno que tenía lepra, y dice que se arrodilló, le rogó al Señor, se postró de rodillas, y le dijo: Señor, si quieres limpiarme. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra, dice que y teniendo misericordia, Dios le dijo: sí, sí quiero. Se da cuenta y lo limpió al leproso. ¿Usted sabe cómo vieron los leprosos? Los leprosos eran marginados por la sociedad, vivían en cavernas, en cuevas, no podían estar juntos con donde vivían el resto de personas. Pero para nuestro Dios tuvo misericordia, y es la misericordia que tenemos que tener nosotros por los hermanos, por los que están pasando por enfermedades, por los que están pasando por necesidades, por los que están pasando por circunstancias, por momentos difíciles. Tenemos que ser compasivos. De la misma manera, nuestro Dios dice que alimentó a los 4,000, porque estaban con el Señor 3 días que habían estado con el Señor, y los llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de ellos. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios es un Dios compasivo, misericordioso, que conoce cuál es tu necesidad, cuál es tu situación, cuál es tu condición. Y dice que no los puedo enviar así a ellos, porque se pueden desmayar. 3 días que estaban sin comer. Y lo que me impacta es que lo llama a sus discípulos y le dice: tengo compasión de ellos. A ese Dios usted le sirve. A ese Dios nosotros nos rendimos en su presencia. Ese Dios que tiene misericordia, Dios que conoce tu condición, tu situación, tu necesidad, cual sea tu situación, tu condición, Él te va a sacar de todo esto. Porque dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos van a librar. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? De la misma forma, el Señor quiere que nosotros miremos a nuestros hermanos necesitados, no con indiferencia, no con menosprecio, sino con amor, para dar y poder compartir de todas las bendiciones que nos ha dado. Porque la palabra dice: bienaventurado, es mejor dar que recibir. Cuando usted da, trae bendición para su vida. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos que estar seguros de que nada de lo que nosotros compartimos con nuestros prójimos que están pasando necesidad quedará sin recompensa. Miren lo que dice Proverbios capítulo 19, verso 17. A Jehová presta piedad al pobre, ¿verdad? Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. El Salmo 41 es un salmo precioso, hermano. Hay 3 cosas importantes que en esta mañana quiero enseñarte en este salmo. El Salmo 41: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado, se será feliz en la tierra, y no le entregará la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullerás toda su cama en su enfermedad. Lo que está diciendo, que Él va a traer sanidad sobre tu cuerpo, porque ha visto tu ofrenda, ha visto tu desprendimiento con el necesitado, con el hambriento. Entonces hay bendición. 3 cosas: te libra de tus enemigos. Bienaventurado te haré mientras estás en esta tierra. Y cuando tengas un momento de enfermedad, Él te va a librar, te va a sanar de esa enfermedad por la cual estás pasando, atravesando. Por eso dice: bienaventurados los que piensan en los pobres. Esa es la iglesia de Cristo. Dios tuvo compasión.
tuvo misericordia por esa multitud que estaban como ovejas descarriadas, que no tenían dirección. Pero le damos gracias a nuestro Dios que tenemos al pastor de pastores, a Jehová de los ejércitos, que es nuestro buen pastor, y sabemos que nada nos faltará. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Pero también la palabra de Dios nos declara que así como ayudar al necesitado trae bendición, y ser indiferentes, hermanos, a la necesidad de nuestro prójimo, no se quedará sin consecuencia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, verso 27? Ya voy terminando, hermanos. Dice: al quedar pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. A veces nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Cuando viene alguien y está en una necesidad. Por eso es importante también es tener el discernimiento a quién realmente tú le vas a ofrendar, a quién le vas a dar. Porque a veces ofrendamos a personas que están pasando por necesidad, pero no están. Pero hay personas que sí verdaderamente necesitan. Necesitamos tener el discernimiento, hermano, para saber a quién tú le vas a ayudar, saber a quién vas a sembrar. Y cuando tú veas que si el Señor te pone ese deseo de corazón, hazlo. No mires tu mirada a otro lado, porque hay bendición cuando uno le da al prójimo. Y número 4, voy terminando con esto, hermano. Amar es atrevernos a ser diferentes al mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amar nos hace diferentes al mundo, porque el mundo odia, el mundo está en hipocresía, el mundo está lleno de mentira, el mundo está lleno de maldad, de falsedad, de mentira, de rencor, de hipocresía. Por eso Pablo le dice, a través de su palabra nos dice que nosotros tenemos que ser hijos de Dios irreprensibles, humildes, porque estamos en medio de una sociedad maligna y perversa, para que nosotros podamos alumbrar a aquellos que están en oscuridad, porque aquellos que están en tinieblas, tú vas a ser un canal de bendición por tu testimonio, porque tú eres luz, porque puedes llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación a aquellos que se pierden. Estamos en una sociedad maligna y perversa. Pero el apóstol Pedro nos habla en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido lavados por la sangre preciosa, limpiados a través de su palabra, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, hermanos, sino con lo incorruptible que es la verdad, que es su palabra, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos enseña, que nos guía, que nos redarguye, que nos capacita, que nos limpia de toda maldad. Por eso Pedro dice: sé santo como yo soy santo. No podemos estar mirando las cosas de esta tierra, hermanos, porque si bien estamos en esta tierra, dice que nosotros tenemos que mirar las cosas de arriba, las que están en el cielo. Tenemos que mirar nuestra mirada arriba, no a las cosas que estamos pasando, viviendo. Cuando usted ve ahora la violencia, la muerte, la hipocresía, la mentira, la corrupción, una sociedad corrupta, mentirosa, lleno de hipocresía, de maldad. Y por eso Pablo nos dice a través de su carta en Filipenses que tenemos que ser hijos de Dios irreprensibles. Irreprensibles está hablando de tener una buena conducta, de tener un buen comportamiento, que podamos reflejar la luz de Cristo, lo que Él ha transformado en nuestro corazón, ha hecho con nosotros. Y que podamos llevar esa luz a aquellos que se pierden, a aquellos que están en oscuridad. Cuando usted va a un trabajo y hay alguien que realmente está en oscuridad y que no está andando bien, cuando vean su comportamiento, cuando vean su conducta, cuando vean que usted realmente es un verdadero hijo de Dios, le van a pedir que usted le aconseje, le van a pedir que usted intervenga y lo ayude.
Porque estamos en esta sociedad maligna y perversa, hermanos. Y toda persona que se llame cristiano tiene que comprender que no podemos decir así soy yo para justificar nuestra prepotencia, nuestra manera hiriente de tratar a nuestro prójimo. Pues el texto que hemos leído, hermanos queridos, nos dice que nuestras almas han sido purificadas para el amor fraternal no fingido, para amarnos entrañablemente, que hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios, porque Dios nos hizo resucitar, porque estábamos en nuestros delitos y pecados, y la palabra entró en nosotros, y la palabra comenzó a trabajar en nosotros, a limpiarnos, a transformarnos, y la palabra es la que nos gobierna ahora. No nos gobiernan las circunstancias, los momentos que pueda estar pasando, porque usted tiene promesas grandes a través de esta palabra preciosa. No es tu condición, no es tu situación la que tú estás viviendo ahora. Es la palabra de Dios que tiene, la que mora en nosotros. Por eso Pablo dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Cuando usted tiene palabra de Dios en su corazón, está hablando en su mente, el corazón refleja los pensamientos, usted tiene pensamientos y usted está conectado con la palabra, usted va a recibir bendición de parte de Dios y usted va a afrontar los momentos difíciles con la palabra de Dios, va a resolver sus problemas con la sabiduría de Dios, porque este libro precioso es un libro de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de entendimiento, de poder, de consejo, de conocimiento, pero necesitamos ser temerosos de Dios, hermanos. Si no podemos amar a nuestro prójimo, si no podemos cambiar nuestra actitud o nuestras acciones, entonces necesitamos las mismas palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si usted está en esa condición, es necesario decirle: Señor, me humillo, reconozco, esta es mi condición, necesito nacer de nuevo. Necesito, Señor, menguar para que el Señor crezca en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Y termino con esto. Pablo le exhorta a los corintios para que sigan el camino del amor y aspiren con todo anhelo los dones espirituales. Si usted quiere los dones espirituales, tenemos que caminar en amor. Si usted quiere que se manifieste el poder de Dios, tenemos que caminar en amor. Y tenemos que practicar, hermanos, porque el Espíritu Santo ya derramaba en nosotros ese amor. Ahora tenemos que ponerlo por obra, y ahí me incluyo yo también, porque hay áreas que tenemos que trabajar. Por eso en esta mañana yo le pido al amado Espíritu Santo que derrame sobre esta congregación su amor, Señor, para que nos mantenga en la unidad de su Espíritu, para que nos mantenga en su amor, para que nos amemos unos a otros, como dice su palabra, porque somos nosotros embajadores del Señor, porque el Señor nos ha dado el ministerio por su palabra para reconciliar a aquellos que están alejados del Señor, aquellos que están en oscuridad, que están en tinieblas, y que podemos, que a través de la palabra, a través del Evangelio, puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo, que es poder de salvación para el que cree, dice la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, tenemos un distintivo grande de nosotros, el que nos van a conocer que somos discípulos de Dios si nos amamos unos a otros, si nos soportamos unos a otros, si nos perdonamos unos a otros, si somos pacientes con tu hermano, si somos verdaderos hijos de Dios, que tenemos que marcar la diferencia a lo del mundo, porque el mundo nos mira a nosotros, nos miran, están mirándonos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos, están así con una lupita, basta una caída para que luego te den con todo. Si queremos ganar a nuestros seres queridos, tenemos que tener testimonio. Primera de Pedro 3:1 lo dice claro, para que sean ganados los esposos. Y ahí estamos todos, esposos y esposas. Porque usted le puede explicar la palabra de Dios 3:1, dice que no está. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y ahí también vienen los hombres, no solamente las mujeres, nosotros también, para que a través de nuestra conducta aquellos familiares, seres queridos, puedan ser alcanzados. Tenemos que tener esa conducta.
No solamente ser seguidores de Dios, tenemos que ser imitadores de Dios. Y por eso que la preeminencia del amor es tan importante, porque su palabra nos ha dado en esta mañana que el amor de Dios es un amor ágape, no es un amor incondicional, es un amor eterno, un amor de misericordia, un amor de compasión. Por eso tenemos que ser misericordiosos con los hermanos, no solamente con los que te aman, sino con los que son difíciles de amar. Porque hay personas que son difíciles para soportarlos. Pero si usted tiene ese amor de Dios y usted comienza a practicar, usted va a dar el mejor testimonio. Parece, hermanos, vamos a orar.